El presidente Donald Trump se convierte en el tema central de la cumbre internacional de dirigentes políticos y empresariales en Davos. Acapara la atención por encima de asuntos como el cambio climático y las políticas de diversidad, equidad e inclusión a los que se muestra reacio y que encabezan las discusiones habituales en estas reuniones multitudinarias del Foro Económico Mundial. En pocas palabras, Estados Unidos marcará esta semana el nuevo rumbo de la agenda global, la llamada Realpolitik, una política práctica y sin adornos que abandera a Trump, y las prioridades del poder geopolítico se imponen en un foro al que regresa después de 6 años, y lo hará acompañado de una numerosa delegación estadounidense. Así que se espera que las políticas estratégicas, tanto internas como exteriores de Estados Unidos, como el comercio internacional, las viviendas asequibles y los aranceles, asuman un primer plano. El presidente Trump llegará el miércoles a la ciudad alpina de Suiza con la mayor delegación de alto nivel de la historia de Davos. La formarán representantes del comercio, la industria tecnológica y asesores en política internacional como Steve Witkoff y Jared Kushner. También viajará una importante representación bipartidista del Congreso. Su presencia ha redefinido prioridades y ha obligado a ejecutivos, diplomáticos y líderes mundiales a adaptarse a una agenda pragmática que girará en torno a aranceles, intereses nacionales, tensiones geopolíticas y el ejercicio directo del poder estadounidense. El año pasado, Trump, el presidente, se dirigió a Davos de manera virtual. En su intervención exigió tasas de intereses más bajas y advirtió sobre posibles aranceles a los productos que no se fabricaran en Estados Unidos. Este año, su mensaje es aún más directo y se ve respaldado por acciones concretas de su gobierno y por amenazas explícitas tanto a aliados como a rivales. Puede que imponga un arancel a los países que no cooperan con lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por seguridad nacional, así que puede que haga eso. Así que en este foro predominarán temas como la seguridad, la competencia estratégica y la soberanía nacional. Funcionarios y ejecutivos presentes en Davos reconocen que el foro se ha convertido, al menos este año, en un escenario donde Estados Unidos marca el paso tanto en las reuniones bilaterales como en las sesiones plenarias. Los líderes observan de cerca cada intervención del presidente estadounidense. La primera la dará a su llegada el miércoles, y es que en estas conversaciones el peso de la influencia norteamericana es tangible. La atención de los medios, la ubicación en las mesas de negociación y la agenda de las sesiones plenarias reflejan una clara prioridad hacia las políticas estratégicas que Trump promueve. Los mercados internacionales, acuerdos comerciales y alianzas estratégicas se muestran expectantes, y es que la delegación estadounidense se compone de altos funcionarios de comercio, banca y tecnología listos para negociar acuerdos bilaterales y multilaterales. La estrategia se percibe como un mensaje claro. Estados Unidos se coloca en el centro de la conversación económica global. Y es que la Realpolitik estadounidense no entiende de consensos superficiales, sino de resultados concretos y medibles. Mientras Trump se prepara para llegar a Davos, analistas y diplomáticos esperan que el mandatario utilice su intervención para consolidar un mensaje coherente con la Realpolitik que ha caracterizado su administración. Estados Unidos como actor central de la seguridad y la economía global, con prioridades claras y poco margen para consensos decorativos. Los expertos subrayan que esta postura tiene raíces históricas. Desde la Guerra Fría, Washington ha buscado proyectar poder económico y militar como un mecanismo para estructurar alianzas, pero la administración Trump lleva este enfoque a un nivel más directo y explícito, combinando incentivos con presiones comerciales y geopolíticas, haciendo honor a su lema: la paz a través de la fuerza. La insistencia en el control estratégico de Groenlandia y la reiterada demanda de aranceles selectivos no son decisiones aisladas. Se trata de las piezas de una estrategia con la que busca reconfigurar la influencia estadounidense tanto en el Ártico como en mercados clave. La magnitud de la delegación estadounidense, la mayor en la historia del foro, también indica la importancia que ha cobrado Davos para Trump como escenario de negociación. No se trata solo de discursos, sino de encuentros bilaterales con dirigentes europeos y asiáticos con los que podrían definir rutas de inversión, acuerdos tecnológicos
y políticas comerciales durante los próximos meses. La presencia de figuras como Jared Kushner y Steve Witkoff refuerza la idea de que la estrategia no es únicamente política, sino también económica. En otras palabras, intentarán alinear intereses de negocio con la agenda nacionalista estadounidense. En el plano económico, la atención se centra en cómo Trump podría vincular la política de aranceles y la seguridad nacional con la inversión en inteligencia artificial y las tecnologías estratégicas, la reciente reconfiguración de cadenas de suministro globales y la concentración de inversión tecnológica en Estados Unidos ofrecen un terreno fértil para que Trump presente a su país como epicentro de la innovación. Mientras tanto, mantiene presión sobre aliados y competidores. Analistas destacan que, bajo este enfoque, la colaboración tecnológica no es neutral. Está condicionada por la ventaja estratégica estadounidense con repercusiones visibles para Europa, China y los socios de la OTAN. Desde la perspectiva diplomática, la agenda de Trump podría generar tensiones pero también oportunidades. Mientras los líderes europeos quieren estabilidad y cooperación frente a desafíos como Ucrania o la seguridad en el Ártico, la estrategia estadounidense marca un ritmo distinto, directo, pragmático y centrado en resultados medibles. La interacción entre esta aproximación y la narrativa oficial del Foro Económico Mundial sobre cooperación global y prosperidad sostenible promete convertirse en un punto de fricción visible tanto en las sesiones plenarias como en los pasillos del centro de congresos. Los economistas también advierten que el enfoque de Trump sobre el comercio y los aranceles tiene efectos tangibles sobre las previsiones de crecimiento. Y es que la experiencia de 2025 mostró que la presión sobre la OPEP, la defensa de la industria nacional y las advertencias sobre aranceles generaron movimientos inmediatos en mercados energéticos y financieros. Este año, la combinación de una economía global resiliente, con inversión récord en inteligencia artificial, y la firmeza estadounidense podría acentuar la volatilidad de corto plazo, aunque refuerce la posición negociadora de Estados Unidos. A nivel simbólico, la presencia de Trump también redefine la narrativa del foro, la retórica. La ciudad alpina, que ha sido escenario de diálogo multilateral y consensos cuidadosos, se enfrenta ahora a un discurso en el que los intereses nacionales y la demostración de poder estructuran la conversación. Un cambio notable. Observadores internacionales señalan que mientras la inversión tecnológica se muestra optimista, la Realpolitik estadounidense introduce un realismo duro. La cooperación se va a evaluar según los beneficios concretos que reciba Washington, y los aliados deberán adaptarse a esta lógica sin ejercer ninguna influencia en la agenda global. Y es que la participación de Trump puede dejar un legado inmediato: imponer prioridades estratégicas estadounidenses en la discusión sobre comercio, seguridad y tecnología, redefinir los límites de la diplomacia tradicional en Davos y enviar, por tercero, una señal clara a inversores y dirigentes mundiales de que la administración de Estados Unidos, a día de hoy, busca resultados tangibles y medibles más que discursos retóricos. La pregunta ahora es: ¿cómo responderán el resto de implicados? ¿Adoptarán la dinámica de Trump o, por el contrario, intentarán preservar el espíritu más dialogante, al menos en la superficie, tan característico del Fondo Económico Mundial? De hecho, así como vamos a ver, se expresó en uno de estos foros en su última visita. Para aprovechar las posibilidades del mañana, debemos rechazar a los perennes profetas del desastre y sus predicciones del apocalipsis. Son los herederos de los adivinos tontos de ayer. Y yo los tengo, y ustedes los tienen, y todos los tenemos. Y quieren vernos fracasar, pero no vamos a permitir que eso pase. Predijeron una crisis de sobrepoblación en los años 60, hambre masiva en los 70 y el fin del petróleo en los años 90. Estos alarmistas siempre exigen lo mismo: poder absoluto para dominar, transformar y controlar cada aspecto de nuestras vidas. Nunca dejaremos que los socialistas radicales destruyan nuestra economía, arruinen nuestro país o erradiquen nuestra libertad. Estados Unidos siempre será el orgulloso, fuerte e inquebrantable bastión de la libertad.
En Estados Unidos entendemos lo que los pesimistas se niegan a ver, que una economía de mercado creciente y vibrante, enfocada en el futuro, eleva el espíritu humano y despierta una creatividad lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. Mientras continúan las reuniones en los Alpes suizos, una cosa parece clara para los asistentes. La era en la que Davos dictaba la conversación global ha terminado. Hoy, el foro se ha convertido en un reflejo de un mundo donde la realpolitik, y en particular la de Donald Trump, marca las reglas del juego. En medio de edificios que parecen sostenerse a duras penas, mercados con largas colas a las que esperan estantes casi vacíos y apagones que oscurecen barrios enteros por tiempos indefinidos, surge una pregunta urgente. ¿Qué pasará en Cuba los próximos meses? Según los informes, Estados Unidos, tras el derrocamiento del líder venezolano Nicolás Maduro, habría clavado sus ojos en la isla caribeña. La administración Trump, de acuerdo al Wall Street Journal, considera que la situación económica del régimen comunista cubano se ha vuelto muy frágil ahora, tan frágil que se presenta una ventana de oportunidad para redefinir el futuro político de la isla. Según algunas fuentes consultadas por el diario, el régimen comunista cubano desaparecerá a finales de año. Cuba tomó una decisión. Prefería tener control político sobre el pueblo antes que una economía que funcionara. Se han salido con la suya durante más de 60 años porque tenían donantes, la Unión Soviética y Venezuela. Esos ya se fueron. El 11 de enero, el presidente Trump advirtió en redes sociales, abro cita, dijo, no habrá más petróleo ni más dinero para Cuba, cierro cita. Según el presidente Trump, Cuba se hundirá dentro de poco sin el petróleo y el dinero que les llegaba desde Venezuela. Además, dijo que después de la incursión y captura de Maduro por los Delta Force, ya no quedaba mucho de la Guardia Pretoriana cubana que lo escoltaba a todas partes. Se dice que estos respondían con su vida y la de sus familias en Cuba. Para la administración estadounidense, el ejemplo de Venezuela, donde la captura de Maduro se logró con apoyo interno de agentes de su círculo íntimo, podría servir como modelo y advertencia para La Habana. Sin embargo, algunos altos funcionarios dicen que, aunque hay planes en marcha, no existe un esquema concreto para derrocar al gobierno cubano. Cuba es un desastre. Está dirigida por hombres incompetentes y seniles. No tiene economía. Está en pleno colapso. Si yo viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado. Un gobierno que lleva casi 7 décadas afianzándose en el poder. Ahora, los funcionarios estadounidenses estarían concentrando sus energías en identificar dentro del gobierno cubano a alguien con información privilegiada y que esté dispuesto a negociar un acuerdo antes de que el hundimiento económico de la isla se vuelva irreversible. Mientras tanto, no han dejado de reunirse con exiliados y grupos cívicos de Miami y Washington. En resumen, estarían buscando intermediarios que faciliten una transición sin la intervención directa de la fuerza militar. La redada del 3 de enero, en la que capturaron a Maduro, contó con apoyo de un agente del círculo íntimo del líder venezolano y dejó un saldo de 32 soldados cubanos y agentes de inteligencia fallecidos. Según los funcionarios de Trump, esta operación pretende enviar una señal implícita a La Habana sobre los riesgos de mantener la alianza con regímenes considerados hostiles a los intereses estadounidenses. La inteligencia estadounidense asegura que la economía cubana está a punto de colapsar. Escasez crónica de productos básicos, medicinas más que contadas y apagones frecuentes marcan la vida diaria. Cuba ha dependido del petróleo de Venezuela que Venezuela le vendía a precios especiales desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999. Con la pérdida de este suministro, los expertos calculan que la isla podría quedarse sin combustible en cuestión de semanas, y esto paralizaría la actividad tanto económica como social. Además, ahora la administración estadounidense apunta a las misiones médicas cubanas en el extranjero. Estas representan la principal fuente de divisas para La Habana. De hecho, ya han puesto en marcha prohibiciones de visados para los funcionarios cubanos que están implicados y también para otros funcionarios extranjeros que también facilitan estos programas. Esto, que duda cabe, reduce aún más la entrada de capital a la isla. En cuanto a las misiones médicas, hay un dato interesante que mencionaré, aunque no tiene mucha relación con lo que tratamos, pero da contexto. Los profesionales de la salud cubanos que envían a estas misiones en el extranjero, en países extranjeros,
han denunciado casos de semiesclavitud, monitoreo de sus comunicaciones personales y vigilancia 24 horas para impedirles escapar y pedir refugio en los países donde se les envía. El gobierno cubano también les retiene gran parte de sus sueldos, que es el principal motivo por el que aceptan estos trabajos. La promesa de ganar más de lo que se gana en la isla comunista. Pero, hecho este inciso, prosigamos. Según algunos altos funcionarios, la estrategia de Estados Unidos consistiría en implantar un gobierno democrático, competente y que se niegue a albergar servicios militares o de inteligencia de adversarios de Estados Unidos. Para Trump y su círculo, el derrocamiento del régimen cubano sería la prueba decisiva de que con su estrategia de seguridad nacional pueden llegar a reconstruir el hemisferio, un proyecto que cada vez parece sonar menos ambicioso. China y Rusia, los aliados históricos de Cuba, le han prometido apoyo tanto financiero como político. Beijing anunció 80 millones de dólares en ayudas. Mientras tanto, el ministro del Interior ruso, Vladimir Kolokoltsev, se ha reunido con el presidente cubano y con altos mandos militares de la isla. Esta ayuda internacional contrasta con la presión estadounidense y marca un escenario de varios actores en juego, con la isla en el centro de las tensiones geopolíticas. Algunos funcionarios de la administración Trump señalan que el presidente deja las viejas estrategias de cambio de régimen como último recurso. En lugar de imponer cambios abruptos, querría cerrar acuerdos en la medida de lo posible. Según un alto funcionario cercano al presidente, quiere agotar todas las vías antes de usar la fuerza, porque esto podría provocar disturbios, caos o crisis humanitarias. Este tipo de desequilibrios. Esta es la razón por la que mantiene en sus puestos a los principales leales a Maduro y no ha cedido la autoridad a los líderes de la oposición que ganaron las elecciones legítimamente. Según el presidente Trump, no ha llegado el momento porque no gozan de poder ni de reconocimiento entre las Fuerzas Armadas ni en el resto de instituciones. Y cambios drásticos, no paulatinos, podrían provocar enfrentamientos y desastres. Cuba se ha resistido durante décadas a la presión estadounidense. Desde la invasión de la Bahía de Cochinos en 1961, con ayuda de la CIA, hasta el embargo de 1962, en respuesta a las apropiaciones de las empresas estadounidenses y su apoyo a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Todo este tiempo, un sistema comunista de partido único ha gobernado la isla. Después de que los hermanos Castro consolidaran un modelo stalinista que prohíbe la oposición política y limita la sociedad civil, en Venezuela también se impondría este modelo definitivamente poco antes de 2019. Este historial de resistencia obliga a Estados Unidos a buscar un plan claro para el futuro de Cuba y a posibles interlocutores dentro del régimen. Según Ricardo Zúñiga, exfuncionario de la administración Obama que ayudó a negociar la breve distensión entre 2014 y 2017, estos tipos son un hueso mucho más duro de roer que entonces, y también asegura que no hay personas que se sientan fácilmente tentadas a colaborar con Washington. En Miami, la salida de Maduro ha despertado alegría, júbilo y expectativas de que Cuba sea el próximo país en sufrir un cambio de gobierno. Los políticos locales sostienen que el camino hacia una transición en La Habana pasaba por la reconfiguración previa del poder en Caracas. Jeremy Levin, subsecretario interino de Asistencia Exterior del Departamento de Estado, destacó recientemente la entrega de 3 millones de dólares en suministros de ayuda para huracanes, canalizados a través de la Iglesia Católica con cajas estampadas con la bandera estadounidense. Raúl Castro, de 94 años, domina el gobierno cubano mientras el presidente Miguel Díaz-Canel, de 65, supervisa los asuntos cotidianos. Díaz-Canel ha afirmado y reafirmado públicamente que ni se rendirán ni capitularán bajo coerción ni intimidación alguna. Lo dijo durante los homenajes funerarios de las fuerzas de seguridad cubanas que protegían a Maduro en Caracas. A lo largo de su historia, el régimen cubano ha sufrido pocas protestas generalizadas, pero en 1994 y en 2021 decenas de miles de cubanos salieron a las calles. Organizaciones de derechos humanos estiman que el gobierno mantiene encarcelados a más de 1.000 presos políticos. Les saluda el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y quería tomar unos minutos para enviarle este mensaje y quiero expresarle fuertemente nuestro apoyo. Primero, quiero agradecer a nuestro jefe de misión, Mike Hammer, por haber convocado esta reunión en una fecha tan importante, el 11 de julio del 21. Es un día que para nosotros marcó un cambio, una nueva época en lo que está pasando dentro de Cuba. Y sé que esos videos del pueblo cubano en las calles de la isla exigiendo libertad y el fin de una dictadura ilegítima
una inspiración enorme para esos que están fuera de la isla y que aman la libertad y que esperan y tienen la esperanza de una libertad para Cuba en el futuro. Y ustedes que están ahí, que no se rinden, nos inspiran a cada día. Y es un riesgo enorme, lo sabemos. Sé que no es difícil. Dentro de esa isla esclava, dentro de esa isla oprimida, enfrentarse a este régimen que hace todo lo posible para castigarlos a ustedes, a sus familias y hacer su vida imposible. Sé que para muchos es más fácil abandonar el país que quedarse ahí y enfrentarse y pelear por el futuro de una Cuba libre y soberana. Pero quiero que sepan que desde acá tienen nuestro apoyo. El apoyo de nuestra embajada, el apoyo de una comunidad en los Estados Unidos que los miran a cada día y que saben que ustedes están sufriendo de la escasez de todo, medicina, electricidad, lo demás, y que saben que todo eso es el producto de un régimen que simplemente no sabe gobernar un país, no sabe administrar un país y que simplemente lo que le interesa es mantenerse en el poder. Así que quiero que sepan que los apoyamos, que siempre tenemos su causa a frente de todo lo que hacemos, que hablamos de ustedes en todos los lugares donde nos dan la oportunidad de hablar y que rezamos todos los días que Dios los bendiga a todos ustedes. En otras palabras, el gobierno mantiene un control estricto de la sociedad y esto limita la posibilidad de cambios internos espontáneos. Ante el aumento de las tensiones con Estados Unidos, Cuba celebró recientemente el Día Nacional de la Defensa, mostrando lo que denominan una guerra de todo el pueblo. Las transmisiones de televisión mostraron a ancianos disparando rifles AK-47 desgastados y a matronas colocando minas. Expertos y exfuncionarios cubano-americanos como Joe García, excongresista de Florida, señalan que gran parte de esto no es más que un teatro político. ¿Es el gobierno cubano el próximo objetivo de la administración Trump? Bueno, el gobierno cubano es un gran problema, claro. ¿Eso es un sí? Creo que están en muchos problemas, sí. Que no es más que un país con problemas internos visibles que simula prepararse para un conflicto con una superpotencia vecina. Sea como sea, el horizonte cubano se muestra cargado de incertidumbre, con una economía al límite de sus fuerzas, una presión externa cada vez mayor y una historia entrelazada con una Venezuela que podría haber dejado de existir para siempre. El destino de la isla dependerá de unas decisiones internas, unas negociaciones internacionales y unas estrategias de poder que se desarrollarán detrás de las cámaras. Lo que suceda en los meses venideros va a definir el futuro de Cuba y estaremos atentos, pero también el equilibrio geopolítico del hemisferio. Y mientras los cubanos continúan su vida cotidiana, entre apagones y mercados vacíos, la pregunta sigue ahí, palpable en cada esquina, cada calle y cada hogar. ¿Qué va a pasar en Cuba? Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos la semana que viene. Recuerden, el fin de semana, los informes semanales.